Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante que es conversaciones difíciles que conviene tener, y para ello pues vamos a platicar con Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola Carlos, bien, a mí me parece súper importante este tema. Creo que es algo que en general nos conviene hacer a los seres humanos y que no estamos tan acostumbrados a ello. De hecho, apenas estaba viendo un documental acerca del habla y de cómo nosotros nos apartamos tanta diferencia de los animales simplemente por la capacidad de hablar y de comunicarnos entre nosotros y de generar un lenguaje mucho más intrincado, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo hay ciertos temas específicos que no logramos, aunque somos seres humanos y con mejores capacidades, entre comillas, de comunicación que otros animales. Pero hay temas específicos donde no nos gusta hablar o los damos por hecho o los damos como de que todo el mundo tiene que pensar de la misma manera, ¿no? Simplemente un ejemplo claro están en las relaciones de pareja, como que estaba muy estipulado lo que las personas buscan en una relación de pareja y no hablaban de lo que quieren, ¿no? O qué es lo que consideran, no sé, acerca de temas como la fidelidad, qué es el romance, qué esperan en el matrimonio, qué es el matrimonio para ellos, y no saben poner límites, no sabemos poner a lo mejor el determinar de que, no sé, simplemente el preguntar ahora, sobre todo, ¿no? Si quieres o no quieres tener hijos, si quieres tener o no mascotas, ya se vuelve un problema cuando es un versus gatos y con perros, ¿no? Ya, y no se habla desde un inicio de eso, ¿no? De qué prefieres, si tener un perro o tener un gato, o tener una planta o tener un hámster o una mascota por ahí diferente, ¿no? Y ese tipo de cosas no se conversa previo y ya cuando estás casado a lo mejor y ya estás viviendo con la pareja resulta que nunca esperabas que él fuera team gatos, ¿no? Y ahí es una situación que tendríamos que platicarlo porque simplemente el hecho de ser humano y consciente, racional, es lo que involucra en una conversación que nos ha ayudado, entre mejor sepamos conversar, entre mejores habilidades conversacionales y con una comunicación asertiva tengamos, vamos a seguir evolucionando como la raza humana, como especie inclusive. Entonces creo que hay que también saber conversar de este tipo de temas que me parecen súper importantes en diferentes ámbitos sociales, no solamente de parejas como lo había ejemplificado, pues también está para la familia, está para el trabajo, está para nosotros mismos. Muchas veces ni siquiera conversamos con nosotros o tomamos temas importantes como quiénes somos o qué queremos ser, por qué nos gusta esto, por qué nos gusta el otro, no sé, temas tan de filosofía en su momento cuando estábamos en la época medieval. Yo creo que filosofábamos más porque a lo mejor no teníamos televisión, no teníamos Netflix, no teníamos estos streamings y terminamos pensando, ¿y por qué existe esto? ¿Por qué existe esto otro? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no? Ese tipo de conversaciones internas creo que también nos hacen falta para saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces, pues me parece importantísimo poder hablar de estos temas el día de hoy y que también nosotros individualmente lo hablemos con nuestro alrededor y con nosotros mismos. Entonces, pues comencemos, Carlos, para empezar, una pregunta. ¿Hay algún momento específico o cómo explicarlo? Cuando quiero, no sé, ya tengo en mente un tema en específico, para una persona en específico. Hay muchas veces también en las cuales a lo mejor muchas personas, así como Doctor House, que dice las cosas francamente y sin tapujos y sin curita, que Ajá. dicen yo soy súper directo y también esto, para mí es muy importante y yo no tengo, pelos en la lengua, entonces lo voy a decir. ¿Eso sería lo correcto? ¿Eso sería para nosotros decir si tenemos conversaciones incómodas porque soy molesto al momento también de decirlas? ¿O una conversación incómoda también puede decirse de una manera más armoniosa, con una buena forma y per se tener una buena comunicación? ¿Cómo se manejaría esto? Bueno, en primer lugar, la descripción que habitualmente tenemos de conversaciones incómodas, en realidad no es que sean per se incómodas, son conversaciones que pueden ser sumamente interesantes y sumamente constructivas. ¿Cuál es la problemática? Que como no sabemos abordarlas y como no sabemos de alguna manera elegir el momento oportuno,
habitualmente se terminan convirtiendo en conversaciones incómodas. Sin embargo, bueno, la idea es que a partir de este video, pues podamos empezar a modificar esta percepción de que son conversaciones incómodas o conversaciones difíciles y que las veamos más como conversaciones constructivas, conversaciones necesarias, conversaciones útiles, conversaciones interesantes, ¿no? Y conversaciones fundamentales para que cualquier vínculo pueda trascender, pueda mejorar, por ejemplo, una relación de pareja, una relación amistosa, una relación familiar. Entonces, todos son relaciones finalmente y con todos ellos, con todas estas personas que nos rodean, conviene tener este tipo de conversaciones. Entonces, en primer lugar, son conversaciones incómodas porque no sabemos gestionarlas. ¿Por qué no sabemos gestionarlas? Porque habitualmente asumimos que solamente hay dos posturas para comunicarnos, la postura agresiva y la postura pasiva. Ujú. Y la mayoría de nosotros quizá estamos en alguna de las dos. Hay una tercera que es una combinación que se conoce como pasivo-agresiva, y ahorita veremos la diferencia, y hay una cuarta que sería la idónea, que es la asertiva. Entonces, primero, ¿qué sería esta comunicación asertiva? ¿Cómo podríamos definir la asertividad? La definimos como la habilidad de poder externalizar honestamente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos, sin pasar por encima de los derechos del otro, de las necesidades del otro en general. Entonces, las personas agresivas honestamente externalizan lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan. Lo que les falla es la segunda parte de esta definición de asertividad. No les interesa el otro. No les interesa pensar o empatizar en cómo lo va a recibir el otro, qué va a sentir, qué va a pensar, cómo va a actuar. Las personas pasivas, que sería el opuesto, lo que se les dificulta es precisamente poder externalizarlo. Lo que habitualmente ocurre es que se lo guardan. Teníamos una tercera modalidad que es pasivo-agresiva. El pasivo-agresivo, contrario al agresivo, que es agresivo prácticamente con todo el mundo, contrario al pasivo, que es pasivo con todo el mundo, el pasivo-agresivo lo que ocurre es que se va adaptando en función de si la persona que tiene enfrente le intimida o la considera superior en rango jerárquico, por ejemplo, laboral. Si la considera superior o la considera como una persona que le intimida, tiende a ser pasivo y agresivo con todas las demás personas a las que considera inferiores o sus subordinados. Entonces, tenemos mucho en las oficinas pasivo-agresivos que se someten al jefe y que con sus subordinados son sumamente agresivos. Y también tenemos agresivos, que eso es con todo el mundo, y pasivos, que es con todo el mundo. Lo que no tenemos tanto son asertivos, porque el asertivo sí trata de encontrar el momento oportuno. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, hay momentos en el día en donde tener este tipo de conversaciones no se recomienda. Por ejemplo, poco antes de desayunar, poco antes de comer, poco antes de cenar, poco antes de dormir, serían como los 4 momentos más inadecuados. En Ujú. términos generales, una regla que se sugiere es tratar de no tener este tipo de conversaciones posterior a las 7 de la noche, porque normalmente nuestro cerebro ya se encuentra muy cansado. ¿Cuál es la problemática? Normalmente regresamos a casa a las 9, 10 de la noche luego de una jornada laboral y es Sí. cuando tenemos la oportunidad de conversar. ¿Qué convendría? Tratar de hacer este tipo de conversaciones los sábados o los domingos, ¿no? O el día que tenemos de descanso, para tratar de que el cerebro de la persona que nos va a escuchar, pues de alguna manera esté lo más despierto posible y no sea reactiva su reacción, ¿no? Su respuesta. También otra sugerencia que conviene tener en cuenta es que es pertinente tratar de utilizar este tipo de conversación en momentos en donde no haya previamente una discusión, porque esto es también otra de las cosas que hacemos. Tenemos una discusión por el tema A y consideramos que es muy buena idea en ese momento sacar el tema B, el tema C, el tema D, el tema F, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto es una problemática porque nuestro cerebro se focaliza mejor cuando hablamos de un solo tema. Entonces siempre la sugerencia desde el punto de vista terapéutico es si hay varios temas que consideras relevantes conversar con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, conviene anotarlos, luego de anotarlos, identificar cuál es el que emocionalmente más te está impactando, el que consideras más relevante, y a ese ponerle el 1, luego ver el siguiente, ponerle el 2, el 3,
y tratar de, en esa conversación, solamente tocar un tema. Digamos que la idea es un tema por conversación. Y si Okay. tratamos de hacerlo de esta manera, elegimos los horarios más adecuados o procuramos no hacerlo en horarios inadecuados, es mucho más factible que esta circunstancia se pueda llevar a cabo. Obvio, para tomar en cuenta todo esto de los horarios, se requiere asertividad. O sea, la Sí, sí, mayoría de las sí. personas dirían, yo que voy a estar eligiendo un horario porque no, yo lo siento ahorita y ahorita lo digo. Eso, que lo ejemplificaste con el Doctor House, podríamos decir que es una comunicación agresiva en realidad, porque genuinamente lo único que le importa es externalizar lo que piensa, siente, necesita y quiere, sin que le importe realmente la otra persona. Y la mayoría de las personas que dicen, es que yo soy muy directo, yo digo las cosas tal cual, yo soy muy claridoso, yo no me guardo nada, en realidad, desde el punto de vista de los tipos de comunicación, estarían siendo en general agresivos o agresivas. Ok, qué interesante. Aquí me surge una duda con respecto a los temas, porque a lo mejor, sobre todo las personas que intentan también tener una conversación y solución a un conflicto, buscan la forma y el horario a lo mejor, pero si tienes un conflicto y algo no te pareció y la conversación se corta, a lo mejor toda la semana vas a estar esperando, a lo mejor fue un lunes y estás esperando toda la semana enojado con la molestia. Y a lo mejor, no sé, si es tu pareja, tienes que dormir en la misma cama y tienes que esperarte hasta el fin de semana para poder hablarlo. ¿Ahí cómo lo manejarías? Bueno, lo idóneo siempre es tratar en la medida de lo posible de si el tema acontece hoy, tratar de resolverlo hoy. Ujú. Evidentemente, si las circunstancias lo permiten. Si no lo permiten, tratar de resolverlo mañana. Tratar de no esperar hasta el fin de semana. La propuesta de esperar hasta el fin de semana es cuando es una problemática que evidentemente puede esperar. Por Ujú. ejemplo, ¿cómo gestionas tú los temas de dinero? Bueno, salvo que el día de hoy estemos a punto de hacer una compra, no es una circunstancia que urja tratar el día de hoy lunes o el día de hoy viernes. A lo mejor nos podemos esperar hasta el día de mañana. Evidentemente, si hay una problemática de hoy, lo idóneo siempre es tratar de resolverla hoy, porque justo gran parte de la problemática es que vamos acumulando a lo largo de los días y esta emoción se va contaminando con nuevas situaciones que van aconteciendo, ¿no? El día de Claro. ayer me enojé con mi pareja porque no me habló y el día de hoy nuevamente no me habla, entonces ya no es solo el enojo de ayer, ya se juntó con el de hoy. Y la rumiación, ¿no? Ideática de todo lo que es, ay, por lo que hizo y no sé, que ya te hiciste toda la historia. Claro, claro, porque al final eso es lo que está, para eso está diseñado nuestro cerebro. Tú lo Ujú. mencionabas hace ratito, gran parte de lo que nos hace diferentes a otras especies es la complejidad de nuestro lenguaje. ¿Y por qué esto es relevante? Porque nos contamos historias muy complejas, ¿no? Habitualmente podríamos decir que la evolución lo que permitió es que con el dedo oponible nosotros pudiéramos evolucionar y utilizar mejor las herramientas. Sin embargo, desde el punto de vista antropológico y filosófico, también se parte de la idea de que una de las cosas que nos ha hecho humanos es la capacidad de contarnos historias sobre nosotros, contarnos historias sobre los demás, contarnos historias sobre el mundo y contarnos historias sobre nuestro origen, ¿no? Porque no es lo mismo simplemente decir, bueno, yo ya puedo agarrar una herramienta y además contarme la historia de que esa herramienta viene de tiempos antiguos y que fue dada por un dios que cada que la agarro me vuelvo poderoso. O sea, es una narrativa que nos va generando una imagen de nosotros mismos, de los demás, del entorno, y que eso precisamente ha generado que cuando tenemos una discusión, esa misma capacidad nos permite imaginar 20 posibles escenarios y por eso es pertinente hablarlo a la brevedad. Entonces, evidentemente, estas sugerencias sería tratar de focalizarlas en el mismo día. Ejemplo, tú y yo tuvimos una discusión yendo al trabajo, fue en la mañana. Entonces, conviene tratar de platicar de ese tema, tomando en cuenta que no conviene hacerlo antes de la comida, convendría después de que ya hayamos comido, porque ya estamos más tranquilos, menos Ujú. irascibles. Convendría hacerlo antes de las 7 p.m., porque es cuando ya estamos mucho más cansados. Y obvio, si no podemos hacerlo, pues convendría hacerlo media hora antes de ir a dormir y no justo cuando ya estamos en la cama, a punto de apagar la luz, porque ya nos tenemos que dormir para mañana.
¿no? Claro. Entonces, creo que sí es pertinente entender esto, que parece como muy obvio, y obviamente no lo es, porque mucha gente precisamente elige los peores horarios para poder conversar sobre esto. Sí, claro. Sí, sí, y es importante, aunque tú lo menciones, no es obvio porque hay muchas personas que dan por hecho ciertas cosas. Y venimos de diferentes culturas, venimos de diferente educación, no necesariamente, a pesar de que vivamos en la misma ciudad, en la misma, colonia inclusive, pero nuestras familias nos educaron de manera diferente y el sistema familiar y la forma en la que se expresaban nuestros padres también es parte de cómo nosotros ahora nos vamos a expresar con nuestras parejas o relaciones sociales en general. Y esto parte de que tenemos a lo mejor ciertas costumbres, bien o mal hechas, conscientes o inconscientes, y que en determinado momento vamos a tomar elecciones que a lo mejor no son tan notorias para nosotros, pero para la otra persona puede ofenderse, y si la otra persona se ofende también va a haber algo, se hace a nosotros, no sé, puede inclusive haber una reacción o nos van a querer decir, oye, esto no me pareció, y tenemos que tener un diálogo o una discusión con respecto a eso, saber también ser conscientes o empáticos o también entender desde dónde viene el conflicto, ¿no? Si es algo mucho más trivial que se puede organizar y que no hay una incomodidad en poder modificar la acción, no sé, algo trivial es de, por favor, lavar los platos, al momento de utilizarlos, pero si no tengo tiempo, a lo mejor los voy a lavar en la noche, no sé, hacer ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué tan malo o prudente pueden hacerse las cosas? Digo, aquí me parece que es mucho más fácil el ejemplo en cuestiones de pareja, en ese aspecto, con lavar los platos, no sé. Yo vengo de una familia que inmediatamente después de comer se lavan los platos, pero yo tengo que aparte trabajar y todo y no me da tiempo y lo voy a lavar en la noche. Pero es que mi familia siempre dice que se tienen que lavar los platos posteriormente de comer. Sí, pero no me da tiempo, o a lo mejor no es mi costumbre, o no me gusta, o yo dejo que todos los platos del día se queden ahí y hasta en la noche se lavan, o esa era la costumbre en mi familia, ¿no? Entonces, simplemente esos datos que parecen a lo mejor hasta ilógicos, poco importantes, terminan siendo un gran problema a la hora de sociabilizar dentro de una relación. También, no sé, hasta a mí me tocó que en trabajos también lavar platos, o si tú llevas tu café o todo, se llenan ahí los trastes y tienes que lavarlos inmediatamente después de utilizarlos, ¿no? Son ciertas dinámicas que también estás conviviendo con otras personas que no están acostumbradas a tu forma de ser, y tienes que cambiar o modificar ciertas actitudes que, a pesar de que en tu casa te enseñaron de una forma, se tienen que hacer específicamente como la organización de la empresa se requiere, ¿no? O de en ese momento se necesita, también por facilidad, porque a lo mejor te vas y ya no saben de quién es el plato o el traste, o hasta te lo roban, porque ya así son en muchas empresas, no saben de qué es el plato y tu tacita ya desapareció. Entonces, en ese aspecto tienes que ser consciente de ciertas facilidades o actitudes que sí te pudieran facilitar la acción a lo largo de tu, pues, tu estadía o tus actividades, ¿no? Yo creo que también es un análisis propio de cuál es el problema, cuál es el punto focal del problema, analizar si hay un grave cambio, si yo lo hago o a quién afecta en sí, porque tal vez me afecta más a mí o afecta más al otro, si la acción a ejecutar de la forma en la que lo dice el otro es más fácil, más sencilla, más eficiente para mí, para él y para todos, ¿no? Porque también es considerar que a lo mejor, no, pues es que me quiero emberrinchar porque yo lavo los platos en la noche o yo lavo los platos en la mañana del día siguiente. Pero ¿para quién es eficiente? O a lo mejor hasta, no sé, si son trastes finos o que se pega lo que le estás poniendo, ¿no? ¿Para quién sería más eficiente hacerlo o cambiarlo? El cómo se ejecuta desde un inicio, ¿no? Entonces, ver en sí la problemática, a quién le beneficia más, si a todos, si a ti, si al otro, si al propio material al que le estás manejando, ¿no? Entonces, en ese contexto, no sé si me estoy abrumando demasiado, pero creo que sería un punto focal como para analizar
¿cuál sería el mayor beneficio de cambiar o seguir con la actitud en la que yo tengo? ¿Cómo lo ves? Ujú. Sí, es pertinente, obviamente, identificar cuáles los pros, los contras, qué es lo que nos conviene más. Solo que me parece que ese sería como un punto secundario, o un segundo punto, o un tercer punto, porque creo que hay un punto medular que la mayoría de las ocasiones no sabemos cómo comunicar, y creo que es el más relevante en general, en cualquier relación, sea familiar, sea amistosa, sea de pareja, y es cómo externalizar mis emociones. La mayoría de las personas parte de la idea de que somos sumamente racionales. De hecho, como especie nos denominamos Homo sapiens sapiens, que significaría hombre pensante pensante. Eh, o sea, un pensante no fue suficiente, tuvimos que agregarle dos, ¿no? Un poco por egocentrismo. Y me parece que en el fondo, en realidad, no somos tan racionales como creemos. Se calcula que entre el 80 y 90% de todo lo que hacemos tiene que ver principalmente de inicio con una emoción o con emociones, y que posteriormente utilizamos la razón para justificar de una manera lógica lo que acabamos de elegir. Por ejemplo, yo voy por la tienda, por la calle, veo una tienda y de repente veo algo que me llama la atención, unos tenis color rojo que desde hace mucho quiero, y lo que normalmente hago es, como me emociono, me entusiasmo ante la posibilidad, los compro, y ya después trataré de encontrar argumentos lógicos del por qué mi compra tuvo sentido. Porque estaban en descuento, porque nunca había visto ese modelo, porque es el rojo exacto que quería desde hace años, qué sé yo. Al final fue un impulso emocional que es justificado con la parte de la razón. Entonces, cuando tratamos de ver pros y contras, ya estamos en la parte de la razón, que está muy bien. El problema es, antes de eso, convendría hablar de nuestras emociones. Porque no es lo mismo llegar y conversar sobre, oye, vamos a llegar a acuerdos sobre los platos, ¿no? A decir, fíjate que me siento preocupado, me siento triste, me molesta, ¿no? Esta situación de los platos, porque ahí estamos empezando a hablar de las emociones y estamos empezando a externalizar cómo algo me está afectando, cómo algo me está de alguna manera haciendo sentir incómodo, incómoda. Entonces, creo que el primer tema del cual nos convendría tener conversaciones constructivas es cuáles son nuestras emociones básicas, que serían enojo, tristeza, miedo, desagrado y alegría, eh, y cómo lo externalizamos. O sea, lo idóneo sería preguntarnos, cuando tú te enojas, ¿cómo muestras tu enojo? ¿Y qué te gustaría que yo hiciera cuando tú estés enojado? Cuando tú te pones triste, ¿cómo muestras tu tristeza? ¿Qué te gustaría que yo hiciera cuando te pones triste? Y ese tipo de conversaciones, lamentablemente, la mayoría de las personas nunca las tiene, jamás, 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 porque es sentirse demasiado vulnerable. Y hay ocasiones en donde hay personas que nunca con su familia pueden honestamente externalizar lo que sienten. Siempre se basan a narrar, hoy pasó esto, ¿no? Hoy me fue mal en el trabajo, hoy me ascendieron, hoy me dieron un bono, y se platica de las situaciones, más no de las emociones, ¿no? Incluso hay padres que al día de hoy, en 2026, siguen pensando que no le pueden contar cómo se sienten a sus hijos porque los preocuparía, porque no se vale que vean a su papá o a su mamá triste, no se vale que vean a su papá o a su mamá con miedo, no se vale porque se preocupan. Evidentemente te observan y se dan cuenta de que estás sintiendo algo, y de todas maneras se preocupan, y se preocupan el doble porque no tienen ni idea de por qué estás con esa emoción a cuestas. Y normalmente, si son niños pequeños, pueden pensar que es por su culpa, que algo hicieron mal y que por eso estás preocupado, por eso estás enojado, por eso estás triste, cuando en muchas ocasiones son cuestiones laborales o personales. Entonces, creo que el tema de las emociones sería el primero. Creo que el segundo tema que convendría externalizar sería expectativas. A mí me gustaría que en esta familia se hicieran este tipo de situaciones, o que no ocurriera este tipo de cosas. A mí me gustaría que en esta pareja aconteciera esto o no aconteciera esto. Y creo que un tercer punto que convendría también trabajar o hablar, que no tiene que ver solo con pareja, que también tiene que ver con amistades y con amigos, es la parte de los límites, ¿no? Este tipo de circunstancias no me gustan,
o estos son como mis no negociables, o estos son los puntos que yo considero que no serían adecuados en la relación familiar, amistosa, o de pareja, o laboral que estamos implementando. Y hay gente que nunca los establece, simplemente va como por imitación, copiando lo que hacen los demás. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento, hace muchos años, trabajé en una empresa alemana y yo lo que veía era que todos se iban, no sé, salíamos a las 6 y todos se iban 6:30, 7, 8, 8:30, 9, 10. Y Ok. entonces era, pues, a ver, imita al que consideres pertinente. Lo paradójico es, mi jefa era alemana y ella se iba A puntual la hora. a la hora, ¿no? Y de hecho salía y por el pasillo nos decía, no se quede mucho tiempo, no se quede mucho tiempo, porque en la cultura alemana, pues, Sí. lo idóneo es irte a tu Sí, horario, sí, sí. y si no lo hiciste es porque probablemente te hiciste pato todo el día y dejaste que el trabajo se acumulara, ¿no? O porque las cargas de trabajo no son las adecuadas, más no has hablado al respecto y puesto un límite. Entonces, me parece que es pertinente entender que en muchas ocasiones esto de los límites también es necesario, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, en el ámbito amistoso y en el ámbito de pareja, no se diga. Entonces, esos son los tres primeros temas que yo creo que sí o sí conviene platicar. Emociones, expectativas y límites. Ok. ¿Cómo ves? Me parece también importante o ver aquí, sobre todo en el tema de las emociones, ¿será que no queremos hablar de ciertos temas porque nos llaman o brotan heridas de la infancia o algún tipo de inconveniente, no sé, de la herida de abandono, la herida de rechazo o nos da una violencia con respecto a no saber decir las cosas o no sé, tenemos miedo de cómo vaya a reaccionar el otro porque muchas veces si le digo algo al otro puede que se ofenda o se enoje o va a decir que yo no soy buena persona y quiero caerle bien o no sé si por ejemplo tengo un jefe y sobre todo acá en México donde los trabajos escasean y que no les puedes poner límites, en este caso a lo mejor a un jefe o decirle no quiero que me vaya a decir que soy flojo y no quiero más trabajo o quiero terminar este trabajo primero o que primero me deje terminar un trabajo para iniciar otro y te dejan 20,000 trabajos y todos los tienes que hacer a la par de manera ilógica porque no puedes trabajar a la par todos. Entonces, ¿cómo poner límites en ese aspecto? Sobre todo si tienes miedo, ansiedad, porque esto puede provocar algo contraproducente. Claro, lo primero que desde el punto de vista terapéutico hacemos es que la persona identifique genuinamente, antes de hablar con la otra persona, que identifique qué emociones está sintiendo y que luego identifique el porqué de esas emociones. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, tengo miedo de poner límites porque tengo miedo de que me corran, que puede ser uno de muchos, ¿no? Ujú. Muchos miedos. Y posterior a ello lo que tratamos es de que identifique, validando ese miedo, es decir, entendiendo que es normal tener ese miedo, e identifique posibles acciones en caso de que eso que teme acontezca. Esto es contrario a lo que la mayoría de las personas nos sugiere. La mayoría de las personas vive como en una burbuja de optimismo y de positivismo, en donde habitualmente nos dicen, no pienses en eso, o sea, piensa en lo positivo, piensa en lo que todo va a salir bien, crucemos los dedos, encomiéndate a Dios, reza mucho, Sí. decrétalo, El tiempo lo llámalo arregla con tu todo. mente, Ajá. ¿sí? Entonces, siempre la sociedad en la que vivimos nos invita a no pensar en lo que puede salir mal. Y entonces, como nos vamos acostumbrando a que ese es lo correcto, cuando de repente sentimos miedo, sentimos que ese miedo es inadecuado, que no tiene razón de ser, que no deberíamos sentir ese miedo. Y peor, que en ocasiones tiene que ver con falta de autoestima o que tiene que ver con que, pues no sé, no soy capaz de hacer las cosas. O sea, ya empezamos a identificar que tener miedo es un problema, cuando en realidad tener miedo es tener un cerebro normal, porque todo cerebro normal tiene miedo. Y si no tiene miedo es porque algo está fallando en ese cerebro. Entonces, lo que buscamos es que la gente identifique que el miedo, lo que está buscando nuestro cerebro al activarlo, es que tú te prevengas, que tengas un plan de acción, que digas, bueno, puede pasar esto, y si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Y si no tienes un plan de acción, tu cerebro evidentemente va a incrementar ese miedo para que no te muevas hasta que tengas un plan de acción.
Una vez que tienes un plan de acción, bueno, si mi jefe se enoja y a partir de eso me pide la renuncia, bueno, ya estoy enviando currículums a otro lado, o ya tengo apalabrado probablemente un negocio con mi primo, con mi hermano, con mi pareja. O sea, tengo opciones en caso de que esa conversación vaya mal, porque nada garantiza que si yo trato de ser asertivo, la otra persona lo sea. De hecho, la probabilidad de que yo siendo asertivo, la otra persona lo sea es bajísima. La mayoría de las personas o somos agresivos o somos pasivos o somos pasivos agresivos. Es difícil encontrar a una persona asertiva. Entonces, ¿qué es lo idóneo? Identificar que ese miedo es normal, ver cuáles son los miedos y tratar de identificar, ok, si pasa esto, ¿yo qué voy a hacer? Si pasa esto, ¿yo qué voy a hacer? Si pasa esto, ¿yo qué voy a hacer? Eso, que parece muy lógico, a mucha gente le da mucho miedo, nuevamente, porque creen que están atrayendo que esos escenarios ocurran, porque nos han vendido esa idea. ¿No? Es que si piensas negativo, pues claro, te va a ir mal. Es que ocurren cosas negativas y hay que contemplarlas previamente. Hasta en los aviones hay salidas de emergencia, cuando la lógica es que es complicado utilizar una salida de emergencia a, no sé, 50.000 pies de altura. Entonces, creo que sí es pertinente que la gente empiece a modificar esta idea de que el miedo es negativo, que el miedo habla de baja autoestima, de poca capacidad, y que entiendan que el miedo lo que hace el cerebro al activarlo es invitarte a planificar, a contemplar qué puede salir mal y qué harías si pasa el escenario A, el escenario B, el escenario C. Y cuando eso lo tienes ya anotado, entonces sí conviene ir y tratar de hablar con el jefe para decirle que modifique a lo mejor la carga de trabajo, o conviene hablar con tu pareja, o conviene hablar con tu amigo, o conviene hablar con tu familia, porque si ocurre alguno de esos escenarios que tú ya anotaste, o una combinación entre ellos, vas a tener más rápido una respuesta adecuada. Cuando la gente no hace eso, ese mismo miedo le paraliza. O, como no hizo todo este ejercicio, va, lo dice, no sale como esperaba, porque ni siquiera se detuvo a pensar que podría salir mal, y después se va generando como una tendencia, como un patrón de que no me conviene decir lo que pienso o lo que siento, ni lo que necesito, porque siempre me va mal. Y en realidad nos va mal porque no nos preparamos lo suficiente. Es como si yo el día de mañana quiero correr un maratón y no he entrenado lo suficiente, obviamente me va a ir mal. Entonces, es exactamente lo mismo. Y justo en la psicoterapia lo que intentamos es que la gente comprenda que sentir es normal. Enojo, tristeza, miedo, por ejemplo, que es lo que menos nos gusta. Y por eso trabajar con las emociones, me parece, y hablar de las emociones y de cómo externalizo mis emociones habitualmente, es de lo primero que convendría hacer en pareja. Claro. Bueno, en pareja, con amigos, con familia. Aquí me parece también importante mencionar algo. O sea, si en dado caso tú sabes que puedes externalizar alguna inconveniencia o algo que te parece oportuno decir que podrías haber una modificación en la actitud o en el sistema de algo, ¿no? Y sin embargo, como tú bien lo mencionas, creo que son pocas las veces que te puedes encontrar con alguien proactivo en ese momento, que también comunicación asertiva y que te haga sentir que sí eres escuchado y validado con respecto a tu aportación. Y también creo que todos podemos estar en esa situación donde nosotros somos los que rechazamos la aportación del otro porque también implica en el momento en el que esté la persona, si ya comió, si no comió, si está estresado, si tiene otras cosas en la cabeza y que la forma en contestar al otro puede variar, ¿no? Y es muy difícil encontrar que dos personas se expresen de manera asertiva en el momento adecuado, en la situación adecuada y con las palabras que los dos puedan entenderse y compaginar. Entonces, creo que esto es la parte donde es difícil encontrar que a lo mejor esta persona, que a pesar de que a lo mejor sea una institución en el trabajo, donde todo es protocolario, donde todo se supone que tiene que ser lo más adecuado, encuentras ya ahí el primer rechazo, ¿no? Y donde a lo mejor nunca o es poco posible que encuentres la solución o la forma, a pesar de que tú hasta lo analizaste para poder expresarlo de una manera consciente, ¿no? Y ya después de un primer rechazo, entonces, bueno, dices, bueno, no pasó nada, y ser consciente de por qué desde un inicio el rechazo a lo mejor era más beneficioso, inclusive,
que no decir nada, ¿no? Porque el hecho de no decir nada, te quedas con el resentimiento, te quedas con la idea, te quedas con la rumiación, te quedas con la apatía o empiezas a enfadarte con la persona porque tú nunca dijiste lo que necesitabas decir para poder decir por lo menos, oye, esto podría ser un mejor sistema si lo hacemos de esta manera, ¿no? O esta forma no me gustó y a pesar de eso tú ya te sientes más satisfecho porque intentaste poner un límite y porque te respetaste a ti mismo e intentaste cuidarte. Al menos a mi consideración creo que es más importante todavía eso que a lo mejor haber generado el cambio en el otro. Y me parece que siempre te vas a encontrar, o no siempre porque hay ciertas excepciones, pero en muchas ocasiones, yo creo que más del 50%, te vas a encontrar con esa negatividad, con esa parte donde las cosas no son como tú quieres, donde te contestaron mal, donde vas a, no sé, sobre todo aquí, vas a hacer un trámite en CFE, vas a hacer un trámite del gas, vas a hacer algún trámite de logística en alguna institución, te contestaron mal o ni siquiera los mismos integrantes de la institución saben cómo hacer las cosas de manera correcta y tú ya mandas una queja o o solicitas de buena manera, pero pues las cosas no se hacen, ¿no? Me parece un poco a veces estresante, pero el hecho de que tú por lo menos hayas intentado alzar la voz o hablar con el gerente o quejarte o algo, ya es parte del autocuidado y muchas veces nos quedamos callados porque sí es cansado estar intentando decir a los demás, oye, esto no fue bueno, oye, esto, lo podrías hacer más de otra manera adecuada, porque a lo mejor sí estás esperando ese cambio, ¿no? En el otro, que tu voz sea escuchada y validada. Y sí, es importante, pero al final de cuentas, si nos quedamos apáticos, es decir, ¿para qué hablo si al final del día no voy a ser escuchado? Yo creo que te quedas con algo aquí donde también no te hace sentir poco valorado y se te va quedando en la cabeza donde no tiene caso defenderte. Y eso creo que es Claro. preocupante. Ujú. Sí, al final la habilidad de la asertividad es como cualquier otra habilidad, es como aprender a jugar fútbol o aprender a, no sé, boxear. Ujú, Hay que practicar para que vayamos perfeccionándolo. Y si nos vamos quedando callados, pues lo que estamos en el fondo practicando es la pasividad. ujú, Si a mí me importa un poco encontrar el momento oportuno, cómo lo podría interpretar la otra persona, qué palabras me conviene ocupar, cuáles me conviene en ese momento no. Si yo todo eso lo descarto, lo que estoy practicando es la agresividad. Entonces, al final, evidentemente me voy volviendo mejor en aquello que estoy practicando. Si guardo silencio y no digo nada, sí estoy practicando. ¿Qué estoy practicando? La pasividad. Y cada vez me saldrá mejor ser pasivo. Si ujú, yo no presto atención al otro, que estoy practicando la agresividad. Y cada vez me saldrá más fácil ser agresivo. Entonces, la asertividad es, como cualquier otra habilidad, es algo con lo que no nacemos, es algo que vamos perfeccionando y que vamos identificando, oh, creo que estas palabras quizá no conviene, o con esta persona estas palabras le encienden y son inadecuadas, quizá con esta persona conviene más esta otra estrategia. Es como un juego en el cual vamos poco a poco perfeccionando la estrategia con cada persona. ujú, Evidentemente, luego de que recibamos una negativa, lo que conviene es externalizar a nosotros mismos las emociones que estamos sintiendo. Es decir, yo voy a una oficina de gobierno, me dicen que no se puede resolver, que meta mi queja, etcétera. Ya que salgo de ahí, lo idóneo sería preguntarme cómo me siento, porque ese es, creo, otro error que mucha gente comete. Eh, Dice, bueno, todo bien, no pasa nada, estoy bien, ¿no? Y no es cierto. Generalmente estamos enojados, ¿no? sí. O generalmente estamos tristes, o tristes y enojados, o generalmente tenemos miedo porque no sabemos ahora qué sigue, o nos van a cobrar de más y no sabemos de dónde lo vamos a sacar, qué sé yo. El chiste es, salgo de ahí, externalizo en mi mente, o si puedo por escrito, o haciendo una nota de voz en cómo me siento, y luego de eso trato de gestionar esa emoción de la mejor manera posible, como lo hemos visto en otros videos, a partir de platicarlo con alguien, a partir de escribirlo, a partir de hacer notas de voz, a partir de hacer ejercicio, utilizar el arte, por ejemplo. Y eso me va a permitir sentirme más tranquilo para poder volver a intentarlo, ya sea al día siguiente en esa misma institución o en alguna otra, o con otra persona en otro momento. Porque justo la idea es entender
que esto hay que seguirlo practicando y que el día de ayer que haya tenido una respuesta negativa no garantiza que el día de mañana la respuesta sea en el mismo sentido, sobre todo cuando hablamos de familia, cuando hablamos de amistades, cuando hablamos de pareja. Entonces, creo que sí es pertinente entender que al final siempre estamos practicando algo. Y lo que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones practicamos es la pasividad y la agresividad. Entonces lo que estaríamos buscando es que la gente empiece a practicar la asertividad, que es, por poner un ejemplo, elegir el momento oportuno, tratar de determinar qué palabras decir, algo que habitualmente yo sugiero mucho en psicoterapia cuando tenemos este tipo de conversaciones constructivas. Eh, la luz. Cuando tenemos este tipo de conversaciones constructivas, yo lo que generalmente recomiendo es que hagan un ensayo previo, es decir, que te grabes como si estuvieras hablando ya con la persona y que luego escuches la grabación o incluso si quieres en video y que luego veas el video que hiciste. Y esto que parece como muy simple, en realidad es fundamental porque nuestro cerebro entiende y aprende mejor a partir de simulaciones. En el ámbito médico, en el ámbito policíaco y en el ámbito militar se usan muchas simulaciones, ¿no? Se simulan operaciones, se simulan cateos, se simulan misiones, y entonces los adultos aprendemos muy bien a partir de la simulación. Si yo el día de hoy quiero platicar algo relevante con mi pareja, con un amigo, con mi familia, lo idóneo sería que hiciera una simulación. Y la simulación puede ser en audio, puede ser en video, y eso me ayuda mucho a luego analizar si hay ciertas palabras que me conviene modificar, si el discurso que emití no se entiende del todo bien, si puede ser entendido de una manera contraria. Oye, y todo esto, poner tanta atención a esto, ¿garantiza que la otra persona me va a entender? No. Sin embargo, sí garantiza que tú te sentirás más en paz contigo mismo, contigo misma, porque estás practicando la asertividad. Todo este esfuerzo, ¿para qué es? Para que tú mejores tu asertividad. Y eso me parece que es fundamental. Es como hacer ejercicio físico. Quizá no alcanzas la meta de manera inmediata y sin embargo todo lo que corriste ayer te beneficia. Todas las sentadillas, lagartijas, abdominales que hiciste ayer son benéficas para ti. Entonces, al final es eso, entender que seguimos aplicando esta asertividad si ponemos atención a todos estos detalles y al final lo que estamos haciendo es practicar, ¿no? Entonces, la invitación es practiquemos más la asertividad y un poco menos la pasividad y un poco menos la agresividad. Y bueno, creo que al final eso nos ayudará a sentirnos más en paz con nosotros mismos. Bueno, como pregunta, creo que cuando una persona hace un comentario, quiere hablar de un tema, la primera acción que siente el otro, o primera emoción que siente el otro es sentirse juzgado, y creo que a todos nos pasa. En ese momento, ¿cómo podemos cambiar el chip o cómo podemos manejarlo donde nosotros somos los criticados cuando viene el punto hacia nosotros? La crítica, entre comillas, es lo que menciono, nos sentimos criticados o creemos que queremos ser cambiados y esto nos afecta. ¿Cómo lo manejarías? Bueno, lo primero que me conviene hacer cuando alguien me está diciendo algo que le afecta, algo que no le agradó de mí o algo que le gustaría que yo modificara, lo primero es en serio escuchar. Porque en muchas ocasiones solo escucho una parte y entonces yo estoy pensando en cómo le voy a responder. Y probablemente la otra persona me está diciendo más cosas que también son importantes. Yo lo que hago cotidianamente es miro a la otra persona de frente, trato genuinamente de ir entendiendo todo lo que me está diciendo y trato de que la voz interna que ya empieza a responder antes de que la otra persona guarde silencio, que esa voz disminuya un poquito. No la puedo desaparecer porque así funciona un cerebro sano y normal. Sin embargo, sí es como tratar de, bueno, primero escucha todo lo que te va a decir, todo, ¿no? Y luego, sin interrumpir, evidentemente, cosa que muchas personas Ujú. luego empiezan a hacer, ¿no? Lo segundo que yo sugiero es validar el cómo se siente el otro. Ujú. Probablemente el otro puede externalizar, estoy enojado, estoy triste, tengo miedo. Si no lo externaliza directamente, es decir, si no lo emite directamente, pues inferir qué tipo de emociones puede llegar a sentir, ¿no? Por ejemplo, si me está contando algo y está llorando, pues infiero que se siente triste. Entonces, aunque quizá no menciono la palabra tristeza, yo le puedo decir, comprendo que esto te pone triste, comprendo cómo esto te hace sentir, o lamento que esto te haga sentir molestia, o etcétera.
Después de eso, tratar de entender el mensaje que me dio. Es decir, le digo lo que yo entendí. Esto que me estás diciendo me hace pensar que estás molesto, molesta por esto, por esto, por esto. ¿Es así? Porque en muchas ocasiones yo solo me quedé con el tema uno y a lo mejor en realidad lo que genuinamente le molestó es el tema 2 o el uno y el 2 o el uno, el 2 y el 3, ¿no? Y yo solo me quedé con el uno. Entonces, yo le retroalimento, de alguna manera le devuelvo a la otra persona lo que yo entendí. Y si la otra persona me dice sí, y yo genuinamente quiero mejorar, le podría decir, ok, ¿cómo te gustaría que esto lo manejáramos? ¿O qué te gustaría que yo hiciera? ¿O cómo te hubiese gustado que yo actuara? Porque a veces son situaciones del pasado que ya no se pueden resolver, ¿no? No sé, de repente te presenté a alguien de mi familia y dijo una frase inadecuada y pues probablemente ya ni le vamos a volver a ver y pues es algo que ya no podemos regresar en el tiempo, simplemente es cómo te hubiese gustado que yo actuara para situaciones futuras con otras personas, quizá, o con las mismas. Entonces, este tipo de conductas lo que hace es precisamente tratar de que mi cerebro, en lugar de sacar automáticamente una defensa, trate de empatizar con la otra persona, trate de genuinamente entender, y cuando estoy haciendo esto, lo que estoy practicando es justamente asertividad, empatía, compasión, escucha. Entonces, creo que es pertinente una vez que yo ya hice todo eso, ok, ya entendí lo que me querías decir, ya entendí qué es lo que te gustaría, qué te parece si yo me comprometo a esto o qué te parece si hacemos esta modificación. Y después de eso, yo puedo ya entonces decir cómo esto me hizo sentir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la forma en que me lo dijo a lo mejor me hizo enojar. Y entonces le puedo decir, ok, ya que acordamos esto, ahora me gustaría decirte que cuando dijiste esta parte me dolió, o cuando dijiste esto me enojó, o me enojé, o esta parte me dolió, me hizo sentir triste, ¿no? Y entonces ya estamos ahora hablando un poco más de mí. Sin embargo, para que tú me puedas escuchar, creo que lo lógico es primero yo escucharte a ti. Y eso, lamentablemente, no estamos acostumbrados a hacerlo. Y tendríamos que estar acostumbrados a hacerlo, bueno, idealmente sí, si no aprendimos desde la primaria, que no aprendimos en general en la primaria, que lo estamos aprendiendo ahorita apenas a nuestros 18 años. Entonces, es importante entender que nunca es tarde para empezar a practicar esto, y me parece que sí es pertinente comprender que así como yo no lo aprendí desde la primaria, seguramente la persona que tengo enfrente tampoco. Y entonces podemos aprender juntos. Y si yo quiero que la otra persona me escuche, lo primero pues sería yo escuchar. ¿Cuesta trabajo? Un chorro, un montón. Incluso a nosotros que somos psicólogos, psicólogas, de repente algunas de estas cosas se nos olvidan, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es la práctica, la práctica, la práctica es lo que nos permite de alguna manera ir mejorando. Y creo que esto lleva al punto número 4 y al punto número 5, que también me parece que son pertinentes en toda buena conversación, o en toda buena relación, en familia, en pareja, en amigos. El punto 4, bueno, el punto número 1 que habíamos dicho era la parte de las emociones, el punto número 2, expectativas, el punto 3, límites, el punto 4 es aprender a pedir o ofrecer disculpas. Pedir es cuando yo le digo a la otra persona que algo que hizo no me gustó y me encantaría que se disculpara conmigo. Y ofrecer es cuando yo me doy cuenta de que cometí un error y entonces voy y se lo externo a la otra persona. En México, sobre todo, estamos súper acostumbrados a fingir que nada pasó. Sí. Bueno, ya, lo platicamos ayer, tan, ¿no? O sea, ya lo platicamos, ya. Oye, pero no llegamos a acuerdo. ¿Importa? Ya lo platicamos. O sea, ya. O te pido disculpas, pero ni siquiera hay un resarcimiento o no se sienten las disculpas de manera lógica y coherente y siguen haciendo las cosas, entonces no fueron verdaderas Claro, disculpas, ¿no? claro. Yo creo que estaría bueno hacer un video de cómo ofrecer y cómo pedir disculpas, porque Ujú, es un tema bastante complejo. Son varios pasos. Y la ujú. mayoría de la gente solo se queda en el primero, que es discúlpame. Decirlo Y ya. Y y ya, sentirlo. ya. Algunos ni siquiera llegan a ese punto, ¿eh? Algunos ni Ujú. siquiera, sobre todo en el caso de los hombres, estamos muy acostumbrados, muy entrenados a tú actúa como si nada hubiera pasado
y listo, ¿no? Y al final pues se queda ahí una circunstancia que tarde o temprano va a volver a afectar a la relación o a la circunstancia con la persona. Entonces, el punto número 4 sería aprender a pedir y ofrecer disculpas. Y el punto número 5, a mí me parece que es el tema de cómo se gestionan los recursos en esa relación, que puede ser dinero, que puede ser objetos, que puede ser, no sé, terrenos, casas, carros, no sé, porque depende de si es una relación familiar, amistosa, de pareja. Porque al final, cómo gestionamos los recursos también puede generar un conflicto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Normalmente de lo que más platicamos es el dinero, y está bien, solo que a veces hay otros recursos que a veces no ocupamos de la misma manera, ¿no? La pasta de dientes, tú le echas mucho al cepillo y yo nada más le pongo un poquito, cómo lo vamos a gestionar, el papel de baño, yo me aviento un rollo por día y tú a lo mejor ocupas un rollo durante toda una semana, qué tanto lavamos la ropa, qué tanto, si estamos viviendo en el mismo departamento, por ejemplo, como roomies, ¿no? Qué tanto vamos a ocupar el cloro, qué tanto vamos a ocupar limpia pisos, o sea, al final estos temas son los que en muchas ocasiones más generan conflicto. Por eso son los primeros 5 de los cuales conviene conversar, tanto en familias, tanto en trabajos como en relaciones amistosas y de pareja. Me parecen súper importantes. Yo creo que vamos a hacer una Biblia con respecto a esos temas. Vamos a colocarlos como si fueran los 10 mandamientos de Moisés, pero en los temas que se tienen que hablar en específico para cualquier tipo de relación, para cualquier tipo de convivencia, que creo que lo manejan mucho en las situaciones empresariales o en las empresas se hacen esos reglamentos o esos estándares de cómo se manejan, y yo creo que en todo tipo de relación, sobre todo cuando convives con esa persona de manera vivencial, estás en la misma casa, sí se tiene que poner algún reglamento, un estándar, a platicar de cómo se convive, cuáles son las reglas, cuánto dinero se aporta, porque a lo mejor vamos 50 y 50 cuando la otra persona está gastando más insumos de los que se están manejando, ¿no? O el estándar, entonces se gasta más de lo que se planea, o a mí, no sé, como regresamos al inicio, cada quien tiene una educación diferente, viene de una congruencia diferente, ¿no? Hay personas que hasta son súper, gastalonas, o en cuestión de materiales, la limpieza lo hacen diario. Hay personas que, y sobre todo acostumbraron a las mujeres, a mis tías, de que diario se tenía que hacer aseo en la mañana, ¿no? Y cuando ya estás conviviendo con otra persona, aparte es imposible si estás trabajando, y hay unas convivencias bien raras donde también tienes que ser consciente de, oye, a mí me enseñaron así, yo creo que esto también sería lo ideal, o a lo mejor a pesar de que me enseñaron de estas formas, no tengo el tiempo para hacerlo de esta forma. ¿Cuál sería el ideal? Hacer una mediación, contratar a alguien más para que se haga esta actividad. Este tipo de mediaciones y acuerdos se tiene que tomar inclusive en las empresas, o en las familias, o en una relación de pareja, en una relación hasta de escuela, ¿no? Muchas veces se tiene que ser prudente, se tiene que ser empático, se tiene que dar también. A mí me parece un poco raro cuando estás en una institución o estás en una escuela. Yo que ahorita estoy volviendo a estudiar en línea, cuando quieres decir algo y son tan cuadradas las reglas o la burocracia, de cuando quiero mencionar, no sé, este sistema creo que podría funcionar de esta manera mejor porque hay una ambigüedad aquí, y creo que si lo menciono, no, es que las cosas se hacen así y no hay más, y si no, quéjate con otro porque, güey, si se supone que tú eres la autoridad, entonces ¿con quién me voy a quejar? No le voy a echar la responsabilidad a otra persona que se supone que la que impuso las reglas es la autoridad, no la persona que se está ejerciendo, ¿no? Entonces es muy raro cuando sobre todo viene esta roce, y de plano tampoco no funciona, ¿no? Ahí hay partes donde la autoridad, si ya es un entorno escolar, si es un entorno de trabajo, pues no puedes cambiar, y al final del día dependes, tienes una necesidad de culminar esta acción, tal vez tener un papel o el trabajo por el dinero,
a lo mejor pues te tienes que aguantar, apechugar y en dado caso, no sé, me voy a quejar pero con mi diario, me voy a quejar pero con mi bocina y me voy a decir las cosas o con alguien, no sé, con mis amigos de cómo desahogarme y entender cómo manejar ese desahogo aparte, porque no me están haciendo caso estas instituciones donde yo depende a lo mejor algo básico que no quiero quitarme, porque pues es a lo mejor trabajo, es a lo mejor algo que me va a convenir económicamente para mi subsistencia. Entonces, si me es todavía posible tener que tolerar estas acciones, pues las tengo que tolerar. Ujú. Ya si es otra situación mucho más que ya depende, ya involucra violencia, yo creo que ya no se estaría tolerando, ¿no? Pero pues Claro. si este tipo de acciones las tienes que tolerar, a lo mejor las tienes que tolerar y tenemos que aprender a tolerar este tipo específicamente de cosas. Ujú. Ya en cuestiones sociales o emocionales con familia o con amigos o con pareja, yo creo que tendríamos que llegar a acuerdos porque ahí a lo mejor es un nivel jerárquico igualitario, ¿no? O no sé cómo manejarlo Claro. también, porque no sé si tendríamos que imponernos o imponerle a alguien más algo. No, siempre lo idóneo es tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de familia, de amistades, de pareja, lo Ujú. idóneo es llegar a acuerdos y en caso de que no haya acuerdo, pues entender que no hay trato, ¿no? Que ese punto en particular no lo podemos llevar a cabo de manera conjunta. Tú mencionabas que, sobre todo cuando vivimos en el mismo techo, conviene prestar atención a ello. A mí me parece que sí, evidentemente ahí es imprescindible y tener acuerdos y tener letreros y que todo esté súper claro. Sin embargo, también, aunque todavía no tengamos esta convivencia cotidiana, sí me parece que es pertinente que los acuerdos estén escritos, que no sean implícitos. Ujú. Yo lo que recomiendo siempre en el ámbito terapéutico es que por medio de WhatsApp, por ejemplo, si tú y yo tenemos una conversación y llegamos a acuerdos, que lo pongamos en el WhatsApp para que después no se nos olvide o no digamos, no, es que tú lo entendiste así, yo lo entendí de esta manera. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, con el contexto, poner acuerdos sobre los días que vamos a grabar, ¿no? Y Ujú. entonces luego con nota de voz poner los días que vamos a grabar son tal, 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 durante tanto tiempo, qué sé yo, porque eso permite que tú y yo tengamos acceso a la misma fuente para checar el acuerdo, porque en muchas ocasiones puede ser que a mí se me olvidó y entonces yo estoy Exacto. pensando que tú tendrás que hacer otra cosa y fácilmente yo puedo, sin siquiera preguntarte a ti, regresar a esa misma fuente, volver a escuchar el audio y decir, ok, yo estaba en un error. Entonces me parece que sí es pertinente hacerlo de esa manera, siempre es pertinente llegar a acuerdos y si no se puede llegar a un acuerdo en ese momento, el acuerdo puede ser, vamos a platicar de este mismo tema en una semana. O sea, ese ya es un acuerdo, que Sí. eso es mejor a, bueno, pues que cada quien lo haga como quiera, porque eso a la larga va a traer conflictos. Ujú. Entonces siempre es pertinente llegar como a un punto de no estamos de acuerdo sobre este tema, vamos a platicarlo en X tiempo. Y ya, Claro. ese puede ser el acuerdo temporal. Evidentemente, mientras tanto, pues ni tú ni la otra persona, pues se enfocan en ese tema o hacen nada relacionado con ese tema para evitar un mayor conflicto. Y mencionabas también otro punto que me llama la atención, que es pertinente entenderlo desde otra perspectiva, que es, nos han educado, sobre todo a las mujeres, para poder hacer, a lo mejor hay que hacer en las mañanas y eso no es posible si tienes trabajo. Bueno, es que en realidad el quehacer ya es un trabajo. O sea, ¿por qué anteriormente para algunas personas era factible? Ujú. Porque ese era su trabajo, aunque nunca ha sido reconocido como tal y nunca se les Remunerado. pagó dinero, Ujú. ese ya es un trabajo. Entonces, ¿por qué yo sí puedo hacer qué hacer en las mañanas? Pues porque ese es mi trabajo. Oye, pero si aparte de ese trabajo tengo otro trabajo, ya no puedo. Pues no, ya no puedo porque tengo dos trabajos. Sin embargo, es importante entender que el quehacer ya es per se un trabajo. Y lo idóneo es que la carga de ese trabajo sea equitativa con mi pareja, Con porque las si personas que no, estén dentro de la casa. o con las personas que estén exacto conviviendo, porque si no, yo estoy trabajando gratis para otras personas. Y Así eso es. tarde o temprano va a generar enojo, va a generar frustración, va a generar molestia y va a generar conflicto. Entonces, ver el trabajo en casa como lo que es trabajo,
creo que es pertinente porque entonces todos entendemos que si vivimos en el mismo espacio, tenemos por lo menos dos trabajos, ¿no? Que es el del espacio que ocupamos y ahí seguramente algún otro. Algunos tienen 3 trabajos, algunos tienen 4, algunos tienen 5. Sin embargo, verlo ya como trabajo, a mí me parece que sí es pertinente porque eso permite identificar si las cargas de ese trabajo están siendo equitativas o igualitarias o no. Porque en Claro, muchas ocasiones, no, pero yo estoy acostumbrado a que se laven las platos todos los días. ¿Y quién los va a lavar? Tú. No, no. Está bien, si tú estás acostumbrado a que se laven todos los días de manera inmediata a que se ocupan, pues qué días te toca a ti, qué días me toca a mí. No, pues es que yo no puedo. Pues entonces no se va a poder, porque es un trabajo, no es algo que hacemos simple y llanamente porque se nos antoja. claro. Que está bien, a mucha gente nos gusta lavar los trastes. Sí, sí, es un trabajo, de todas maneras, ¿no? Entonces, sí creo que es pertinente llegar a estos acuerdos. Entonces, para recapitular, los 5 puntos o los 5 temas que sí o sí conviene platicar con amigos, con familia y obviamente con pareja, serían: 1, las emociones; 2, expectativas; 3, límites; 4, la parte de cómo ofrecer y pedir disculpas; y 5, el cómo ocupamos el dinero y otros recursos que tenemos en común. Y si lo hablamos de manera adecuada, asertiva, son conversaciones no complicadas, sino constructivas. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Esto fue uno de los capítulos que más me ha gustado, la verdad, de todos los que hemos hecho, porque creo que todos los necesitamos y eh, es importantísimo para todos los seres humanos que habitamos esta tierra. Tener conversaciones con las personas con las que convivimos es parte de ser humano, es parte de nuestra evolución, y tener mejores conversaciones y tener mejores habilidades de comunicación es lo que nos va a dar la pauta también para seguir evolucionando y pues sobrevivir como humanidad tan básico como eso. Entonces, Así es. pues muchas gracias, Carlos. Espero que también les haya gustado a las personas que nos vieron y que llegaron hasta aquí. Y pues gracias, pónganle like, comenten para que podamos seguir haciendo todo este tipo de videos. A nosotros nos encanta, lo hacemos hasta gratis, pero pues pues espero que les guste también a ustedes y que vaya creciendo esto. Pues muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.